Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 17 de marzo. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Bueno, inicia esta asamblea del BID con el gran reto que es la pobreza en América Latina. 188 millones de pobres extremos, más del 30% de la población latinoamericana viviendo bajo el umbral de la pobreza. Un día en el que se da un nuevo número para Panamá. Nuestro PIB creció más del 10%. Ya estamos sobre los 76 mil millones de dólares de Producto Interior Bruto. Bueno, bajo ese número, pues se abren muchas preguntas que vamos a tener respuestas. Bueno, sigue la investigación del Ministerio Público sobre esta desaparición de pastillas de fentanilo de la Caja del Seguro Social. Un día también en el que, también darle la bienvenida a Christopher Dodd, un gran amigo de Panamá, quien va a estar para esta asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo. Y habla español. Y habla español, pero muy fluido. Yo le hablé en 1993, hace mucho tiempo. Bueno, otro rescate, esta vez de forma inédita. Son un grupo de bancos de los Estados Unidos que salen en rescate del First Republic ¿Y Bank. qué bancos? Sí. Bueno, la lista es como que el quién es quién de la banca estadounidense. Un paquete de 30 mil millones de dólares de rescate. Nada más y nada menos. Bueno, y Pedro Castillo le envió una carta a Gustavo Petro desde la cárcel. Bueno, en otra vuelta de tuerca en este mundo turbiado que es América Latina. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Como siempre, hoy viernes 17 de marzo, nosotros le vamos a brindar un paquete de información para que usted esté informado y tome las decisiones correspondientes en el plano global, lo que está ocurriendo en el mundo, muy rica la situación geopolítica y también cómo ello influye en la vida de nuestra nación, que es un país ligado históricamente al mundo. Al mundo. Lo sepamos o no lo sepamos, lo más importante es que lo sepamos, para que podamos actuar en consecuencia. Lo primero que debo decir, Fernando, digamos una noticia que nos alegra a nosotros, es que mañana, sábado, es el matrimonio de la hija de nuestra querida amiga Irma Martinelli. Nada más quiero expresarle a Irma y a toda la familia, cuando una persona que uno, como son Irma y su hija, están tan cerca, este es un momento uno de los momentos en que los padres y madres esperan ver a su hija y llevar al altar y formar un hogar. Es quizás como el nacimiento. Sí. Y el otro es cuando Irma se abuela. Ahí estaremos acompañando a nuestra amiga Irma Martinelli mañana. Oiga, Fernando, quiero decirle, para que usted esté informado de las noticias que están, digamos, saliendo del horno. El presidente Xi Jinping y el presidente de Rusia, de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se reunirán este lunes, oficialmente confirmado por ambos gobiernos, por las cancillerías de ambos gobiernos y los portavoces correspondientes, indican que ocurrirá esta reunión en Moscú. El presidente Xi Jinping se moverá desde Beijing hacia Moscú por una reunión de 2 o 3 días. Esta es una reunión donde el tema central, sin duda alguna, será Ucrania y el proyecto de paz de Ucrania. Esto se anunció hoy viernes, pero acuérdense que cuando en China y en Rusia ya hay aquí son las 6 de la tarde. 12 horas. ¿No? Eso está ocurriendo en el día de hoy. Ayer, jueves, el ministro de Exteriores de la República Popular China, el señor Wang, ministro de Relaciones Exteriores, habló con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleba, por teléfono, explicándole la reunión que se iba a dar. Y en un tuit que el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania puso en sus redes, expresa que le dijo al ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular la importancia del respeto de la integridad territorial de Ucrania. Entiendo que una vez que termine la reunión del señor Xi Jinping con Vladimir Putin,
el señor presidente de la República Popular China, Xi Jinping, conversará ahora telefónicamente o por Zoom con el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky. Hay mucho escepticismo en el occidente sobre esto, porque simultáneamente a estos anuncios, y paradójicamente, y tómelo en proceso de desarrollo, en Ucrania, las fuerzas ucranianas derribaron, según la cadena CNN, un dron chino equipado con armamento. Ahora, que sea chino no indica que China lo envió. Podría ser que sea enviado por mercado secundario. Lo peligroso de esto, que esto ocurre antes de estas reuniones, donde China tiene un plan de 12 puntos para la paz. China ha expresado públicamente que se debe respetar la integridad territorial de los países, pero no cataloga la agresión de Rusia a China como invasión. Prefiere no hablar de ello, pero en Rusia hay una agresión y una toma ilegal de territorios ucranianos que no pertenecen a Rusia. Esta guerra ha llevado a China a una situación complicada para China también, porque seguir apoyando a Rusia significa dejarse arrastrar por la guerra. Sí. Y dejarse arrastrar por la guerra significa enfrentarse a los principales mercados a los que China le vende, que son la Unión Europea, una parte del Pacífico, del Pacífico Sur, los Estados Unidos, nuestra región. Y entonces China lo que ha hecho una diplomacia activa, tratando de buscar ser la banderada de un proceso de negociación, y ojalá tenga éxito este proceso de negociación de paz, porque eso es lo que Vamos a hablar ahora con Ruslan sobre eso. Es decir, ¿cuál es la posición de Ucrania vista esta Bueno, ya el canciller posición? expresó que es el asunto territorial. Bien, este desarrollo se da en el momento en que aumenta la tensión entre la dirección político-militar y más la militar política de Rusia contra el grupo Wagner. Y el señor Prigozhin, el jefe, el dueño, ¿no? En la que él se queja ayer en un video, no lo voy a catalogar todavía, de cierto, lo escuché en la traducción, pero acuérdense que la mentira es el arma más poderosa de la guerra. No sabemos si eso es real o cierto o es una invención de él, pero lo cierto es que ha creado tensión en el ejército. El papel que está jugando este caballero, que es uno de los pocos que puede hablar, y la única forma que usted puede hablar así en Rusia es con el permiso del dueño. El dueño del changarro. Vladimir Putin. Entonces esto ha creado mucha fricción, sobre todo por los encarnizados combates y las muertes de ambos bandos. Se calcula que en el combate hombre a hombre, la proporción es que mueren 7 soldados rusos o de Wagner contra uno ucraniano. Los ucranianos son soldados profesionales. El grupo Wagner tiene mucha gente improvisada. Bien. En ese marco, también en el mundo se da una confrontación comercial y sobre todo esta crisis financiera y bancaria, que ayer pudo ser contenida por la rápida intervención del Banco de Suiza Central, que le aportó cerca de 50.000 millones para apoyar a uno de los bancos más poderosos del mundo. No se engañen, que estamos hablando, el Banco Suiza es uno de los bancos más poderosos del mundo, con capacidad de contagio. Bueno, le pusieron 50.000 millones para reforzar su liquidez. Este es un banco que viene en problemas de hace varios meses, ¿eh? Sí, bueno, ahora, por la cantidad de multas y de... Y lo que ha hecho esto peligroso es lo que pasó en el Silicon Valley Bank. Y además, ayer también los grandes barcos, entre ellos JP Morgan, el Chase, el Wells Fargo, entre otros, le pusieron nada más y nada menos 30.000 millones al Republic. Un banco de San Francisco, número 14. Para rescatarlo, y eso estabilizó el sistema bancario y logró que el sistema de la bolsa de valores de los Estados Unidos se desarrollara en positivo todo, con crecimientos espectaculares en el Dow Jones. Sí. En la banca mismo, las acciones bancarias aumentaron.
el sistema bancario norteamericano tiene una buena liquidez, igual que nuestro sistema bancario. Entonces, se fija aquí, nuestros bancos están analizando con mucho cuidado lo que está ocurriendo. Mi recomendación para ustedes es que estas informaciones manéjenlas con mucho cuidado, busque, hay mucha información, hay gente que está hablando con argumentos a favor y en contra de, algunos, todos tienen cierto nivel de sensatez, pero observe que el mundo está mejor preparado, y sobre todo el sistema financiero global, después de la crisis del 2008 para esto. Ahora, nadie está preparado totalmente. Sí. Entonces uno tiene que estar estudiándolo y manejándolo con calma. Nuestras autoridades de gobierno y nuestras autoridades de los bancos están pendientes de todo lo que está ocurriendo. Y el lunes tenemos al superintendente bancario, exactamente hablando de nuestro sistema bancario y de lo que va a pasar este domingo en esta cumbre del Banco Interamericano de Desarrollo. Con respecto a esto, fíjese lo que está ocurriendo. En este momento que se da esto en Panamá, se celebra a partir de hoy la reunión de gobernadores de los 54 miembros, 45 son miembros del Banco Interamericano de Desarrollo en la República de Panamá. Mire qué coincidencia. Y que además el presidente del banco está solicitando mayores inversiones para poder activar la economía de la región. Y además de eso está pidiendo inversiones sociales. Para reducir la pobreza. Y esto porque ha aumentado la pobreza en América Latina enormemente. Nosotros en Panamá. Esto coincide con noticias importantes de la República de Panamá. Esta reunión en Panamá, observe las conexiones internacionales. Ayer me decía a mí unos representantes de varios países con que tuve la oportunidad de conversar, que le llamaba la atención si era que nosotros habíamos programado todo esto. No, digo, no, esto está ocurriendo con eventos. Por ejemplo, le llamaba la atención varias cosas. Primero, el desarrollo de nuestro sistema logístico, único en el mundo, entre dos océanos, que usted puede desayunar en el Atlántico y tomarse un refrigerio en el Pacífico. Almorzar en el Pacífico. Tranquilamente. Además, el impresionante liquidez de nuestra banca, no me he hablado de eso, y del nivel tecnológico de los hombres y mujeres panameños y panameñas vinculados a la banca. Allí nosotros tenemos un potencial enorme y una gran capacidad instalada humana. El capital nuestro en esto. Y además, el desarrollo del canal en manos panameñas ha sido todo un éxito, sobre todo viendo toda esta cantidad de puertos. Pero además de eso estaban positivos a las cifras que nosotros teníamos. Por ejemplo, celebraban el acuerdo de Panamá con Minera Panamá, contrastándolo con lo que está pasando A, en Colombia, B, en Perú, C, en Bolivia, en donde Bolivia se convirtió de exportador neto de gas a ser hoy un importador, el déficit de la balanza en términos de gas y petróleo es contra Bolivia, porque los pozos que se utilizaron para gas, el señor expresidente Evo Morales los utilizó para regalar y atacar la pobreza, creo que fue una decisión importante, pero no metió estudios para buscar más yacimientos. Y los yacimientos de explotación bajo la administración del señor Evo Morales se están agotando. Y en consecuencia, los mismos miembros de su partido están acusando a Evo Morales de mal manejo y que lo engañaron. Fíjese cómo está. Bueno, fue lo que pasó, por ejemplo, con López Portillo con el petróleo en México. Claro. Es decir, nosotros no sabemos manejar la abundancia, parece. Entonces, contratando con todo eso, también las cifras nuestras de crecimiento. Ayer la Contraloría General de la República hizo público, es bueno que usted vea lo que está pasando en el mundo con lo que está pasando en nuestra nación. Le voy a dar las cifras que aparecen hoy en Metro Libre. El PIB nominal, es decir, el PIB corriente, los precios corrientes, es de 76.522 millones. Voy a dejar las fracciones al lado. Lo que da una tasa de crecimiento nominal de 13,5%. Pero el PIB a precios constantes, que es lo que vamos a usar, es de 73.449,3 millones. 73.449 millones. Lo que da un crecimiento
comparado con el año pasado, a esos mismos precios, de 10,8%. Nosotros lo tenemos estimado en 9,5%. El crecimiento del PIB a precios constantes es de 10,8%. El crecimiento del PIB a precios nominales es de 13,5%. Es impresionante. Pero hay algo que también hay que analizar con esta cifra, y es que si uno divide pues, los 27 mil millones de dólares del presupuesto entre estos 76 mil millones, sale un 35.5% de peso del sector público en el PIB, que es muy alto. Es una división, es como si quieras dividir pesa con es decir, manzanas. no, estás dividiendo el peso del presupuesto general del Estado entre el peso del PIB. Sí, pero 35%, un tercio de todo lo que se produce tenga que pasar por el gobierno. Es el presupuesto nominal. Es alto, ¿eh? Y falta de eso cuánto se gasta, de verdad. Sí, bueno, Ese es el presupuesto es ese. ¿No? Pero ese presupuesto está contenido aquí. Sí, por eso te digo. Pero la relación que más importa en esta es la relación deuda-PIB. deuda-patrimonio, Sí, deuda-PIB. sí. Y la relación deuda-PIB en el nominal cae a 57 y nosotros tenemos una tendencia Hemos ido a la baja. ha llegado hasta 64. Eso es lo que llama la atención en el mundo en este momento. ¿Y qué implica estos datos con los que le explicaba ayer? Que la capacidad de riesgo de un país se mide por su capacidad de pagar la deuda. Así es. Al final el riesgo que miden las empresas evaluadoras de riesgo soberanos son frente a la deuda que yo tengo y los ingresos que tengo, cuál es mi capacidad de pagarla. Y eso me da a mí como nación grado de inversión. Eso no lo tiene ningún país en América Latina. ¿Por qué? Por los problemas que yo les he venido señalando. Por ejemplo, fíjense la tasa de inflación en Argentina anual, de febrero del año pasado a febrero de este año, 102,5%. Sí. ¿Quién puede vivir así? No sabes ni cuánto ganas, ¿no? Fíjese la tasa de inflación en Colombia, 9% estimada ahora. Con un peso en bajada. En bajada. Entonces, esto contrasta con nosotros. ¿Qué es lo que le quiero plantear con esto? Sin duda alguna, nosotros tenemos como nación la necesidad de replantearnos algunas cosas que tenemos que realizar. ¿Y quién lo tiene que hacer? El próximo gobierno. El presidente Cortizo tiene que entregarle al próximo gobierno. Creo que esto es lo importante del sistema financiero que actualmente maneja el ministro Alexander. A, una disminución en el gasto corriente. Y B, una disminución en las amortizaciones. Entonces, lo que hizo el gobierno en el 22, en términos financieros, es bajar la tasa de intereses, establecer nuevos mecanismos y lograr para poder tener la capacidad de poder replantearse una refinanciación de la deuda para bajar las amortizaciones en el 24, en el 25. Eso es importante. Y lo que quiero plantearles a ustedes es que el camino de nosotros está menos difícil de recorrer si manejamos las finanzas bien, y creo que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo en ese camino, pero le plantea al gobierno 24 la necesidad de abordar lo que el BID está diciendo, cómo mejorar las inversiones sociales en educación y en salud. Ayer veía un debate en Colombia sobre el cambio de las EPS, de las entidades de proveedores de salud, que plantea el presidente Petro, y destruir un sistema que funciona, es decir, que funciona para otro que no sabemos, qué ha pasado. Crea una gran incertidumbre. Usted se ha fijado que el presidente Petro, Fernando, ha dejado de hablar del retorno de los fondos de pensiones. Lo tuiteó una vez y ya no lo ha tocado más. Eso genera mucho... La entrevista de Francia Márquez, que ha sido lo que ha tenido pues, activa las redes últimamente, la entrevista de la vicepresidente de Colombia sobre que Cuba no es una dictadura. Observe lo que está pasando en nuestra región. Primero le cuento. En Francia, el presidente Macron utilizó el mecanismo que plantea la Constitución en pasar por decreto lo que no pudo pasar por ley, que es la reforma al sistema de pensiones. Y hoy amanece Francia con manifestaciones cada vez menor en términos cuantitativos, pero tuvo que forzar una decisión financiera para lograr la liquidez de las pensiones. Y esto va a ser, ¿cuál es el costo político que va a pagar Macron? Lo vamos a ver en los próximos días, y es por eso que cuando hablamos de esto nos miremos en ese espejo
Porque cualquier transformación al IBM, si no pregúntenle al señor Ortega, aquí en Nicaragua, con toda su dictadura, le costó muchos muertos y en total no resolvió absolutamente nada. Bueno, Macron está pagando un precio alto, pero si no lo paga, no lo haces, por ejemplo, el Banco Central Europeo, aun a pesar del temor en algunos bancos, aumentó la tasa de intereses en medio por ciento para situarla en 3,5%. ¿Por qué? Porque la inflación es uno de lo que usted le llama el impuesto a los pobres. El impuesto a los pobres. ¿No? Y hay que mirarlo. Ahora, en el plano político, fíjese lo que está pasando en nuestra región. La controversia entre Ecuador y Argentina por el escándalo del escape de la ministra esta, que ya fue condenada. Una de las razones que utilizó el presidente Lasso para decirle al presidente de Argentina que no le podía dar el asilo político, mandarla, era porque ella estaba condenada. Y ella se escapa, y esto ha generado un nivel de relaciones, un deterioro de las relaciones. Claro, que desde el punto de vista económico, muy poca actividad se da entre Argentina y Ecuador, pero entorpece la vida política entre ambos. Y fíjese, esto es característico. El presidente Petro peleando con la presidenta de Perú, el presidente Petro peleando con el presidente de El Salvador, el presidente de Ecuador peleando con el presidente de Argentina, el presidente de Chile peleando con Maduro. Todo esto genera lo que está pasando en nuestra región y en el mundo, un nivel de inestabilidad política a la cual nosotros en Panamá tenemos que manejar con suprema sabiduría y sin caer en extremismo de ninguna clase, sino comprender lo que está ocurriendo para ver cuál es el uso más adecuado, sobre todo porque la República de Panamá entra en procesos electorales. Hay procesos electorales, Fernando, que usted le tiene que prestar atención. Uno de ellos es el de Turquía. ¿Por qué? Porque Turquía es la bisagra de Europa y Asia. Esa es la puerta de... Y Turquía hoy tiene congelado el ingreso de Suecia y de Finlandia a la OTAN. Pero la probabilidad de que si hay elecciones libres, fíjese la palabra que uso, en Turquía la oposición barrerá a Erdogan por la situación económica. El terremoto también. El terremoto. Un trauma como ese también. La inflación, la pobreza, la lira ha caído en el piso, sí. La inestabilidad. Y allí hay una cosa importante que va a influir en la geopolítica de Europa. Observe que el presidente Xi Jinping lo que está tratando de buscar es ser China como nación, como nación poderosa, ser un enlace de buscar la paz. Vamos a ver, no apostemos contra China, apostemos por la paz. Por la paz. Ojalá este mecanismo. Porque por eso es que la importancia de esta entrevista con Rosland, claro, porque queremos saber cuál es la posición de Ucrania sobre esto. Y fíjese que esto no solamente es en América, en Grecia. Miles de manifestantes contra el gobierno por el descarrilamiento de 57 muertos. 57 muertos. Y fíjese cómo está África y cómo está nuestra región. En el caso de los Estados Unidos con México, afortunadamente los cancilleres lograron bajar la tensión. Bueno, ayer otra americana secuestrada. Sí. Y al final lo que tenemos es un panorama financieramente complicado. Nosotros hemos avanzado en ese panorama. No tenemos resuelto muchos de los problemas sociales, sin duda alguna, que tienen que ser enfrentados en el nuevo proceso electoral. Lo que debemos actuar es, entendiendo lo que está ocurriendo en el mundo, fíjese que esta nueva situación mundial ha bajado, y los cálculos que tenemos nosotros, es que el tránsito por el canal en términos de tonelaje va a disminuir entre un 3 y un 4%. Probablemente los ingresos no, porque el incremento de tarifas al alza compensará la caída, porque gran parte del gas natural líquido que pasaba por el canal de Panamá ahora va directo de los Estados Unidos a Europa y no da la vuelta por el Pacífico. Entonces, por eso es que es importante que nosotros entendamos lo que está ocurriendo en el Pacífico Sur, lo que pasa con la República Popular, con Japón, con Corea del Sur, con Singapur, con Taiwán, con Australia, lo que está pasando en el Pacífico de América Latina, lo que está pasando en nuestra región, lo que está pasando en los Estados Unidos, lo que está pasando en Europa, porque nosotros tenemos un impacto mundial por el sistema logístico de la República de Panamá, y eso ha operado para bien
de nuestra República, Fernando. Así es. Claro, hay cosas que nos han impedido ver, por ejemplo, un desarrollo más integral, territorialmente hablando, pero esas son cosas que deben resolver quienes asuman el poder Sí, allá por el 2024. así es. 25, 24, ¿no? 24.